Capítulo 1. Un demonio en Remnant. Era otro día luminoso en Beacon. El sol estaba alto, no se veían nubes y soplaba una suave brisa. Por todo el enorme campus, los estudiantes estaban de un lado a otro, moviéndose con energía y con un sentido de propósito. Después de todo, era el primer día de clases. Aquellos que no estuvieran familiarizados con el lugar podrían ser perdonados por pensar que era solo una escuela secundaria normal, aunque una bastante elegante. La verdad, por supuesto, estaba tan lejos de eso como podía estarlo. Esta era una escuela para cazadores, la única línea de defensa entre la humanidad y una multitud de bestias sedientas de sangre que se arrastraban y no se detendrían ante nada para devorarla. Como uno podría imaginar, todos estaban ocupados con sus trabajos. Nuestro héroe mitad demonio no era una excepción. Dante sostenía en sus manos un dispositivo electrónico parecido a los teléfonos inteligentes que se habían vuelto tan populares en su mundo. Era una pantalla de cristal, rodeada por un marco de titanio. Carecía de botones, salvo el interruptor de encendido, y se controlaba completamente tocando la interfaz que se mostraba en la propia pantalla. Esta máquina, que combinaba las funciones de un ordenador personal, un teléfono, una agenda, un sistema GPS y prácticamente cualquier otra cosa que se te ocurra, se llamaba Scroll. En ese momento, la estaba usando para acceder a su agenda del día, que incluía las clases que iba a impartir. ¿Primeros años, eh? Si fuera sincero, esto le parecía una lata. Cuidar a un grupo de niños no era su idea de pasar un buen rato, algo que había mencionado tan pronto como le informaron que sería profesor. No hacía falta decir que había recibido una reprimenda bastante fuerte de Glinda Goldwich, la mujer que le había dicho en términos muy claros que no debía pasar las clases sin esfuerzo. En otras palabras, tendría que tomárselo en serio. Suspiró. ¿Qué estoy haciendo aquí? No tenía ni la menor idea de cómo enseñar. Si bien él mismo dominaba muchas disciplinas diferentes, había adquirido esas habilidades sobre la marcha, observando a otros hacerlo, averiguando cómo funcionaba y probándolo él mismo. Había sido un proceso de ensayo y error, y un factor enorme en su éxito había sido el hecho de que todo su aprendizaje había sido práctico. A lo largo de su vida, había conocido a algunas personas que le habían enseñado cosas y le habían dado consejos, pero nunca había tenido un aprendizaje sostenido con nadie. Una gran parte de ello había sido el instinto. Siempre había hecho lo que le salía naturalmente, dejando que su cuerpo lo guiara. ¿Cómo se suponía exactamente que iba a transmitir todo eso a los demás? ¿Cómo se suponía que iba a traducirlo a un formato escrito? Había llegado al punto en que la mayoría de las cosas que hacía se almacenaban en su cerebro, sus movimientos y sus sentimientos. No tenía idea de cómo explicarlo con palabras. Sacudió la cabeza, apagó la pantalla del pergamino y lo guardó en su bolsillo. Miró a su alrededor, contemplando la vista desconocida de la habitación en la que se encontraba. Para ser justos, su alojamiento era bastante cómodo. Un baño limpio, una cama agradable, un armario, que aún tenía que llenar, una mesa de estudio y mucho espacio. La ventana daba a los terrenos de Beacon, lo que le permitía disfrutar de una buena vista de ellos. En realidad, no tenía nada de qué quejarse. Además, le habían dicho que podía comer en la cafetería de la escuela cuando quisiera. Bueno, no es un mal trato. También podría hacer un esfuerzo para cumplir con mi parte. Caminando hacia el espejo del armario, se miró en el espejo una vez. Se había sentido muy bien al darse un baño largo y agradable y estar limpio de nuevo después de toda la aventura de Clipot. Había decidido dejarse el pelo como estaba, pero se había afeitado la barba incipiente. Su chaqueta había sido limpiada y llevada a su habitación temprano en la mañana, y ahora se la había puesto. Era sorprendente lo mucho más joven que parecía como resultado de estos cambios. Dante apenas podía creer lo que veía. Incluso se sentía más joven. ¿Era este el resultado de esa imagen mental de sí mismo de la que seguía escuchando? Fuera lo que fuese, le gustaba. No tiene sentido pensar demasiado en ello. Un trabajo es un trabajo, ¿no? Resolviéndolo así y sintiéndose mucho mejor, salió dispuesto a afrontar el día. Mientras el cazador de demonios caminaba por el pasillo, atrajo más de unas cuantas miradas. En poco tiempo, se extendió entre los estudiantes la noticia de que un hombre rudo y de cabello plateado podría ser un nuevo profesor. Así, cuando llegó a la cafetería, todo estaba envuelto en rumores. Apenas hizo su entrada cuando varios pares de ojos lo encontraron. La gente susurraba emocionada entre sí, e incluso hubo quienes lograron sacar provecho de apuestas bien hechas. Bueno.
No muy seguro de qué hacer con esa reacción, decidió ignorarla. Tenía hambre y la comida parecía buena. Lamentablemente, no había pizza ni helado de fresa. En cambio, llenó su plato con huevos, carne a la parrilla y pan. Una vez que hizo esto, buscó un lugar para sentarse. Parecía que los estudiantes tenían libertad para usar cualquiera de las mesas dispuestas en el pasillo, mientras que los maestros tenían una mesa separada solo para ellos. Vio a Ozpin sentado allí, y el director asintió levemente hacia él. A su lado estaba la bruja buena en persona, quien simplemente lo miró fijamente. Al ver una silla vacía junto a ellos, decidió dirigirse hacia allí. Cuando se sentó, el director lo saludó, sonriendo levemente. Ah, Dante. Confío en que tu alojamiento sea de tu agrado. Son bastante buenos, admitió el cazador de demonios. No era exactamente su hogar, pero aún así era un buen lugar. Ozpin asintió, aparentemente satisfecho. Es el primer día de clases, dijo. Espero que estés lista. Tienes clase en unos minutos. Recordó la expresión del rostro de Dante cuando le dijo por primera vez que daría clases allí. La había visto muchas veces en cazadores veteranos que tomaban su primera clase en el instituto. Era la mirada de un guerrero experto que dudaba de su capacidad para enseñar. Y, de hecho, era una preocupación válida. No todos los que son buenos en algo también lo son enseñando. Sin embargo, Ozpin creía firmemente que todos los luchadores experimentados tenían algo que ofrecer a los estudiantes de Beacon. Al menos, los que habían pasado la iniciación eran capaces de aprender de la observación. Y también estaba el simple hecho de que Dante no estaba allí solo como miembro de la facultad. Ozpin lo necesitaba por su poder de batalla y tenía muchas intenciones de enviarlo al campo. El trabajo de profesor era una forma de conocerlo, entender qué tipo de persona era y qué papel podría desempeñar mejor en la guerra contra la reina Grimm. Sin embargo, en completo contraste con su incertidumbre del día anterior, el hombre de rojo parecía tranquilo y relajado en ese momento. Ya se me ocurrirá algo, respondió antes de darle un mordisco a su comida. Ozpin sonrió. Había oído todo lo que necesitaba. Glinda, sin embargo, era una historia diferente. Aunque tenía mucha fe en el juicio del director, que era absolutamente necesario para mantener la cordura, dadas algunas de las decisiones que tomaba, no estaba del todo convencida de que tuviera razón en este caso en particular. Incluso mientras el cazador de demonios comía, lo miró con escepticismo. No había la menor duda de que era un luchador excepcional. De hecho, se había alegrado cuando Ozpin lo había reclutado. Hasta el punto en que dijo que quería que enseñara. Apenas sabían nada sobre el hombre. La sola idea de confiar en él cuando estuvieran cerca de los estudiantes era absurda. Y estaba el hecho de que era de un mundo diferente. Puede que no fuera malvado, pero no se podía saber qué tipo de influencia tendría sobre ellos. Dante, dijo, ¿has revisado el archivo que te envié? El hombre de rojo la miró. Había hojeado algunos fragmentos la noche anterior. Partes de ello, respondió brevemente. Glinda frunció el ceño. Eso no será suficiente, dijo ella bruscamente. Dante puso los ojos en blanco, aunque no podía negar que una parte de él se sentía muy divertida. Era la misma parte que disfrutaba molestando a Lady con bromas. También la misma parte que se había divertido mucho con la expresión del rostro de Nero cuando el chico se dio cuenta de que le había dejado sacar la rebelión de su mano. El lugar ya se siente más como un hogar, señaló. Las clases de historia no son lo mío, dijo en voz alta. Además, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? La rubia pareció escandalizada ante su pregunta, dándole una mirada que habría reducido a muchos miembros de la facultad a un desastre lloroso, pero que solo sirvió para hacer la mañana mucho, mucho mejor para Dante. Tenía que admitirlo, esa mirada estricta le sentaba bien. Era absurdamente linda cuando lo miraba fijamente. Aunque tuvo el sentido común de no decirlo en voz alta. Todo tiene que ver contigo, dijo ella, entre dientes. Los cazadores existen para proteger a la sociedad, Dante. Y para ello, deben ser conscientes de ella. No solo matamos a los Grimm. Nuestro trabajo también es ayudar a mantener el orden en los reinos y tranquilizar a la gente. Para ello, te sugiero que te familiarices con la breve historia que te envié. Claro, respondió Dante. ¿En qué quieres que me concentre? ¿En la formación de los asentamientos? ¿En el movimiento de derechos civiles de los faunos? ¿O en la parte sobre esa gente de los colmillos blancos? Glinda parpadeó. La leve sonrisa que se había formado en el rostro de Dante se hizo más grande. Glinda se sonrojó al darse cuenta de que había estado jugando.
El nervio. ¿Cómo se atreve a hacer tonterías sobre algo tan crucial? Y lo que es más importante, ¿cómo se atreve a engañarla de esa manera? En cuanto a Dante, estaba pasando el mejor momento de su vida. Era imposible bromear con Trish. Le recordaba demasiado a su madre. Lady era una experta en embaucar, y esa mujer de bayoneta con la que se cruzaba de vez en cuando era demasiado rara incluso para él. Pero la mujer rubia que lo está mirando ahora mismo, ella era absolutamente perfecta. Un poco de lo que estaba pensando debió haberse reflejado en su rostro, porque ella entrecerró los ojos. ¿Dante? ¿Sí? Ella sonrió brillantemente. Considera apuñalarte lo antes posible. Dante hizo un gesto silencioso de claro que sí, haciendo un pequeño puño en señal de victoria. Junto a ellos dos, Ozpin sonrió con complicidad y con un alivio no menor. Lo bueno de tener a un inconformista aún más grande que él cerca era que la atención de Glinda, y su consiguiente ira, ya no se centraría en él. Sin embargo, ninguno de ellos podía quedarse allí para siempre. Después de terminar el desayuno, los tres se separaron y cada uno se dedicó a sus propias tareas. Para el diablo vestido de rojo, eso significaba dirigirse a la arena de entrenamiento de combate, cuya ubicación encontró en el plano de Beacon del pergamino. Estaba un piso por debajo del nivel del suelo, junto con varias otras salas de entrenamiento. Al pasar junto a ellas, notó la presencia de varias pesas, junto con lo que parecían ser compañeros de entrenamiento robóticos. Debería echarles un vistazo más tarde. Había pasado mucho tiempo desde que Dante había entrenado realmente. A medida que sus habilidades físicas habían crecido, ningún gimnasio había tenido equipos capaces de brindarle un desafío adecuado. En cuanto al combate, participó en tantas peleas reales que demostraron ser todo lo que necesitaba para practicar y mejorar. Y, por supuesto, tenía que mantener el secreto. Aquí en Remnant, por otro lado, la presencia de guerreros sobrehumanos y monstruos sedientos de sangre era un hecho conocido públicamente. Así que no había razón para no entrenar adecuadamente. Por el momento, sin embargo, tenía una clase que dar. Se detuvo frente a la puerta del campo de entrenamiento de combate y colocó su pergamino en la ranura de identificación. Una voz computarizada lo reconoció y la puerta de metal se abrió hacia arriba. Al entrar, se encontró en una sala que le recordó al Coliseo de su ciudad natal. Había una plataforma central circular en la parte inferior y gradas para espectadores que la rodeaban y que se elevaban en escalones. Lindo. El lugar encajaba bien con el sentido del estilo de Dante. Parecía un lugar apropiado para el cultivo de habilidades de lucha. Él sonrió. Esto se puso cada vez mejor. Al bajar, tomó su lugar en la plataforma central y cruzó los brazos. No necesitó esperar mucho tiempo. Momentos después, los estudiantes comenzaron a llegar en grupos. Se dio cuenta de que todos iban vestidos con uniformes de batalla y llevaban sus armas. Cuando entraron, lo miraron con curiosidad y, en algunos casos, con asombro. Dante, por supuesto, en ese momento no sabía que él era el tema de conversación candente entre los estudiantes. Decidió atribuirlo a un caso de espíritu adolescente. Jeje. Un riff de guitarra bastante pegadizo, no voy a mentir. Dejando de lado la música grunge de los años 90, decidió observar a los jóvenes cazadores en entrenamiento, ignorando sus susurros y analizando en su lugar sus físicos, posturas y movimientos. La mayoría de ellos parecían haber recibido un entrenamiento básico y tenían un nivel de condición física decente junto con buenas habilidades de combate. Pero eso era solo el comienzo de lo que se requería. Y Dante no creía en evaluar solo por la apariencia. Tomó nota de las armas que llevaban. Casi todas eran diferentes. Había una variedad de bastones, mazas, espadas, lanzas, hachas y otras armas en exhibición, junto con varias otras que parecían estar en algún tipo de forma almacenada o retraída, ocultando su verdadera naturaleza. Recordó haber leído en el archivo de Glinda sobre el desarrollo de las armas de cazador, que combinaban funciones de combate a distancia y cuerpo a cuerpo en una sola herramienta que podía cambiar de forma para alternar entre ellas. Además, muchas de ellas utilizaban algo llamado polvo, que parecía tener propiedades elementales. Aún quedaba mucho por aprender sobre ellos, pero Dante había entendido todo lo que necesitaba por el momento. Una vida de uso y manejo de armas demoníacas que tenían todo tipo de funciones y propiedades extrañas le había dado la capacidad de descubrir muy rápidamente cómo se podía usar cualquier instrumento de batalla.
Por lo que podía ver, la mayoría de los estudiantes portaban estas armas de cambiaformas, aunque había algunos que portaban algunas clásicas, incluido, notablemente, un chico rubio que estaba armado con una espada larga. Sin embargo, dicho chico no parecía un luchador. Dante se quedó un poco desconcertado por eso. Por lo que entendía, los requisitos para entrar en Beacon eran bastante estrictos. Bueno, siempre había excepciones. Volvió su atención hacia el resto de los estudiantes, que estaban todos reunidos frente a la entrada. ¿Es él? Me quedé impresionado. Así le susurró a su pareja una chica de pelo rubio largo y algo salvaje. La rubia vestía una chaqueta marrón abotonada, una falda de cuero con pantalones oscuros debajo y botas. Iba armada con guantes dorados, que tenían carcasas visibles almacenadas en compartimentos adjuntos. Guanteletes de escopeta, observó Dante. Al grano, fuerte y eficaz. Él prefería un enfoque muy similar. Y, fiel a su estilo, el portador del arma parecía enérgico, descarado y directo. La rubia le guiñó un ojo a Dante con coquetería. Decidió ignorar el gesto. A pesar de lo que Lady pudiera pensar de él no estaba acostumbrado a que las mujeres lo intimidaran. Aún así, tuvo que admitir que la rubia parecía estar en un nivel superior en comparación con la mayoría de sus pares. Tomó nota mental de ese hecho, antes de centrar su atención en su pareja, que parecía ser exactamente lo opuesto en términos de personalidad. Reservada, tranquila y cautelosa, miraba a Dante con ojos calculadores. Él notó la espada envainada en su cintura y no pudo evitar sonreír por dentro. Hola, Vergil. Encontré a alguien que podría gustarte. Sin duda, la hoja tenía algún tipo de propiedad oculta. Un dato interesante era que la funda también tenía un mango. De pie junto a estas dos chicas había otra pareja. Una de ellas tenía el pelo plateado atado en una cola de caballo. Tenía un porte orgulloso y aristocrático que rayaba en la altivez, aunque no parecía estar dirigido a él. Sin embargo, lo miraba fijamente, claramente evaluándolo. Y junto a ella había una chica que parecía más joven que todas las demás. Era más baja y de complexión delgada, y llevaba un vestido negro y rojo. Llevaba un arma roja claramente en su estado retraído sujeta al cinturón. Al mirarla, era difícil saber qué podría ser. Miró a Dante con emoción y sonrió. Oh, muchacho. No me gusta esa mirada. Era la mirada excesivamente enérgica que solo los jóvenes e inocentes podían tener, la mirada que generalmente era seguida por un torrente incesante de preguntas. Temblando ligeramente, continuó su camino. El siguiente equipo que le llamó la atención también fue interesante. Por un lado, incluía al chico rubio que había notado antes, que no parecía tener ninguna habilidad para pelear. Sin embargo, curiosamente, sus tres compañeros de equipo no parecieron pensar mal de él por esto. Los tres se quedaron a su lado y su lenguaje corporal indicaba claramente lo unidos que eran. Dante asintió levemente en señal de aprobación. Buena gente. Un guerrero que no era leal a los suyos no era un guerrero al que Dante pudiera respetar jamás. De los tres miembros del equipo que tenían experiencia, uno era un chico que vestía ropa verde y blanca similar a la que se usaba en Asia en su tierra natal. Su cabello negro tenía un reflejo rosa en el frente y estaba cuidadosamente atado hacia atrás. También parecía estar armado con un par de dagas gemelas, que también funcionaban como metralletas. Al mirarlo, Dante podía decir que era bastante hábil en el combate sin armas, lo que siempre era importante. La chica que estaba a su lado, que parecía bastante cercana al chico, era un poco bajita y sonreía alegremente mientras saludaba con la mano. Tenía el pelo corto y anaranjado y llevaba un martillo enorme. Entonces, reír fuerte y golpear más fuerte. Entendido. Lo que condujo al último miembro del equipo. Era bastante alta para ser una chica, tenía una complexión delgada y atlética, y vestía una armadura que recordaba a la de los espartanos. Llevaba atado a la espalda un escudo de bronce. También se veía la empuñadura de una espada, probablemente el equivalente a la espada corta de un hoplita. Parecía tranquila y concentrada, analizando, pero sin pensar demasiado. Y definitivamente era una luchadora experta. Así que ella es la más fuerte aquí. Ella realmente estaba en un nivel completamente diferente en comparación con sus compañeros, con la excepción de la rubia peleadora y revoltosa. Después de observar toda la clase, Dante llegó a una conclusión. Pero antes de decirlo en voz alta, quería conocerlos un poco. Siguiendo el más puro estilo de Rubí, por supuesto, no pudo ir directo al grano.
La chica rubia con los guanteletes levantó una mano, intentando ansiosamente llamar su atención. Sus miradas se cruzaron y Dante miró a su alrededor, esperando a ver si alguien más tenía algo que decir. Cuando nadie acudió a su rescate, suspiró. ¿Sí? Preguntó, mirándola. No tenemos idea de quién es usted, profesora, dijo la niña. Preséntenos. El tono entusiasta de su voz, combinado con su popularidad general y el hecho de que de todos modos todos sentían curiosidad por él, significó que muchas personas expresaron opiniones similares. Una vez más, Dante suspiró. Bueno, para ser justos, iba a tener que hacerlo de todos modos. Me llamo Dante, dijo. Soy tu instructor de combate. Un placer conocerte. Un silencio absoluto lo recibió, acompañado de miradas ansiosas. Era evidente que querían más. Vamos, eso ya lo sabemos. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿quieres? Dijo la rubia. Una vez más, sonidos de aprobación de los demás. Espera, ¿no debería ser yo quien haga las preguntas? Sin embargo, por los murmullos, estaba claro que esto no llevaría a ninguna parte a menos que respondiera la pregunta. Por supuesto, podía decirles que se callaran y que hicieran la clase, pero sabía que eso no serviría de nada. Aunque Dante nunca había sido alumno formal de nadie, sabía una cosa. Respetaba a todos los guerreros de los que había aprendido, a todos los luchadores cuyos movimientos y técnicas había observado y hecho suyos. Si estos niños iban a aprender de él, tendría que ganarse su respeto. Y el primer paso para eso fue darles respeto. Está bien, dijo. No entraré en detalles, pero vengo de muy lejos. De un lugar en el que ninguno de ustedes ha estado nunca y, muy probablemente, ninguno de ustedes lo hará jamás. Se oyeron algunos susurros de sorpresa e impresión, pero él continuó. Seré sincero. Nunca he peleado con Grimm. La primera vez que me enfrenté a uno fue ayer. Se produjeron miradas de incredulidad. ¿Un profesor de Beacon no había peleado con Grimm antes? Dante, sin embargo, continuó. Pero yo he luchado contra criaturas que espero que ninguno de vosotros se encuentre jamás. Y he luchado contra ellas durante más de 30 años. Y en esos 30 años, he aprendido que, sin importar la forma que adopten, los monstruos que se aprovechan de la humanidad aquí y los que lo hacen en el lugar de donde yo vengo no son tan diferentes. Matan de la misma manera, y se los puede matar de la misma manera. Cuando terminó de hablar, siguió el silencio. Esta vez, fue el silencio lo que indicó que la gente realmente lo estaba escuchando. Cuando estuvo seguro de que no había preguntas, decidió empezar. Entonces, combate. Veo que la mayoría de ustedes se han involucrado en una pelea o dos en sus vidas. Se escucharon algunas risas y Dante sonrió levemente. Pero no puedo entrenarte realmente a menos que sepa de qué eres capaz, ¿verdad? Las miradas de los estudiantes se emocionaron al darse cuenta de lo que venía. Ahora bien, según este cronograma, tengo 90 minutos contigo hoy, y ya hemos pasado unos buenos 10 minutos hablando, así que te sugiero que comencemos tu primera tarea de inmediato. Esta vez, fue la guerrera pelirroja de aspecto espartano quien levantó la mano. ¿Y cuál es nuestra tarea? Dante sonrió. Vais a batiros conmigo. Uno por uno. Todos vosotros. ¿Estás bromeando? Preguntó uno de ellos. No, dijo Dante sacudiendo la cabeza. Enseña, puede que seas un instructor y todo eso, pero es físicamente imposible que un humano tenga suficiente aura para enfrentarse a 30 oponentes mejorados con aura uno tras otro. Sí, no te preocupes por todo eso, dijo Dante, restándole importancia a las objeciones. Solo ven a verme. Necesito ver lo que todos ustedes pueden hacer en realidad. Cuando no parecieron convencidos, decidió probar una táctica diferente. Muy bien. ¿Qué tal esto entonces? Sí, al final de esta clase, ninguno de ustedes logra derribarme, todos recibirán tareas adicionales. Del tipo que los hará estar despiertos toda la noche. Como era de esperar, la incredulidad se convirtió en ira y entusiasmo. Él asintió para sí mismo. Bien. Dando un paso atrás, hizo un gesto a uno de los estudiantes, a quien eligió al azar, para que se acercara. El muchacho, vestido con una armadura completa como un caballero y portando una maza, subió a la plataforma, mirando lascivamente. No me culpes si te lastimas, viejo. En respuesta, Dante simplemente realizó el gesto universal de vamos. Y así comenzó la evaluación de primeros años a manos del hijo de Esparda. Capítulo 1, parte 2. Una prueba de 1000 demonios pirrámicos. No podía creer lo que estaba viendo.
Había transcurrido menos de una hora desde que comenzó la tarea. En ese tiempo, más de la mitad de la clase había quedado derrotada de manera absoluta, total y sin concesiones. Fue tan aterrador como impresionante, y todo era ridículo. Pirra no sabía qué pensar de los rumores que circulaban en torno al nuevo profesor. Al ser un poco más madura que la mayoría de sus compañeros, había intentado ver más allá de las afirmaciones habituales sobre su atractivo. Se sorprendió un poco cuando lo vio y se enteró de que casi no tenía experiencia con los Grimm. Y fue entonces cuando se volvió escéptica. Por supuesto, ese escepticismo solo había crecido cuando decidió enfrentarse a Cardin desarmado. Menos de un minuto y un par de lanzamientos después, su impresión quedó corregida. El acosador de primer año yacía en el suelo, sin poder moverse. Sudaba mucho y jadeaba, y luchaba por levantarse. Dante lo ayudó a ponerse de pie y le dijo que se pusiera de pie con los demás, antes de hacerle un gesto al siguiente estudiante para que pasara al frente. Fue con mucha más aprensión que un muchacho que empuñaba una lanza tomó su turno. Lo que siguió fue una clínica de artes marciales. El cazador vestido de rojo se enfrentó a todos y cada uno de los estudiantes completamente armados, usando solo sus manos y pies. Lo intentaron todo contra él. Ataques cuerpo a cuerpo, disparos, incluso sus semblances. Todo fue igualmente ineficaz. No era como si se moviera mucho más rápido que ellos, o golpeara con mucha más fuerza, aunque Pirra tenía la sensación de que podía hacer ambas cosas si quería. No, estaba luchando contra ellos cerca de su propio nivel de capacidad física, superándolos con su habilidad superior. Corriendo de un lado a otro, rodando para evitar los disparos, o a veces simplemente desviando casualmente las balas con sus manos, esquivando y parando cualquier lanza, espada u otras armas que se usaran. Y todo el tiempo, atacaba como y cuando quería, usando una variedad de patadas, puñetazos, golpes de palma, puntos de presión y lanzamientos para derrotar a sus oponentes con la menor cantidad de esfuerzo posible. Fue completamente irreal. Sus habilidades de lucha sin armas eran un orden de magnitud mayor que las de cualquiera de los instructores de Mistral. Pirra vio varias técnicas en las que nunca había pensado. Entonces este es un cazador experto. Increíble. Mientras observaba, Weiss-Schne intentó congelar el suelo para obtener una ventaja táctica, pero el nuevo maestro patinó sobre el hielo y se movió aún más rápido, deslizándose y saltando en una brillante voltereta aérea, en el curso de la cual agarró la cabeza de la heredera y la arrojó fuera de la arena. Él mismo aterrizó justo en el borde de la plataforma, en un pequeño trozo de tierra que no estaba congelado. Weiss no parecía feliz de ser la que recibió el lanzamiento, y frunció el ceño con enojo hacia la instructora mientras regresaba a ocupar su lugar entre las demás. Ruby intentó consolarla. La chica de cabello oscuro ya había tenido su entrenamiento. Dante había evitado todos sus ataques a alta velocidad, ya que parecía saber lo que estaba a punto de hacer incluso antes de que lo hiciera. Finalmente, había usado casualmente un lanzamiento de derribo contra ella, dejándola mirando hacia el techo. A estas alturas, todos los estudiantes habían sido derrotados, excepto dos. Yang Xiaolong y la propia Pirra. A diferencia de todos los demás, la ardiente rubia en realidad parecía emocionada ante la perspectiva de enfrentarse al aparentemente imbatible instructor. Soy la siguiente, dijo, dando un paso adelante. Lo siento, P-Money. Pero voy a acabar con este tipo. Pirra no dijo nada, solo agudizó su concentración, siguiendo cada movimiento que hacían los dos luchadores. Yang era considerablemente más hábil que la mayoría de los de primer año, lo que significa que este sería un duelo importante. Dante decidió preparar la arena para el combate. Un destello de llamas surgió de su mano, que pareció estar cubierta por un guantelete por un segundo. El calor evaporó de inmediato el hielo que cubría la plataforma. Con un movimiento de su mano, sopló para disipar los vapores y despejó la vista. ¿Qué fue eso? ¿Tiene una apariencia de llama? Pirra había tardado 2 segundos en verlo con claridad o en descifrar alguno de sus detalles. Todo lo que sabía era que podía generar una enorme cantidad de calor casi al instante. Y no parecía que le costara lo más mínimo hacerlo. Por supuesto, cifras. Como si sus habilidades no fueran suficientes, tenía un semblante increíblemente poderoso para acompañarlos, que, por cierto, ni siquiera había necesitado usar contra ninguno de ellos. Pirra no era del tipo que se enorgullecía demasiado de sí misma, pero incluso ella estaba un poco desanimada por la brecha que los separaba de un profesional. Yang, por supuesto, no tenía tales pensamientos en su cabeza.
Ella saltó a la plataforma, silbando ligeramente. Así que estás buenísima, dijo. Era una oportunidad única en la vida de salirse con la suya usando esa frase con un profesor, y no la iba a dejar pasar. Desde el público, su hermana menor chilló de vergüenza ajena. Dante suspiró. Hasta el momento, la mayoría de los estudiantes con los que había peleado no eran del tipo hablador. En cualquier caso, habían estado demasiado ocupados tratando de encontrar una manera de golpearlo como para hablar. Esta rubia era, como había notado antes, un poco mejor que las demás. Y también tenía la boca más grande. Eso es, bastante inapropiado, dijo mientras ella se acercaba. Ella sonrió. Un profesor normal la habría castigado por esa pequeña broma. Desde el momento en que vio al guerrero de cabello plateado, supo que era igual que ella. Alguien a quien no le importaban las reglas. Vamos, profesor, relájese, ¿quiere? Una racha de 28 victorias consecutivas es una buena razón para sonreír, si me pregunta. No hay nada de malo en perder contra mí. Ella me guiñó un ojo. Dante sonrió levemente. Su juego de frases ingeniosas necesitaba algo de trabajo, pero al menos tenía sentido del humor. No, ustedes, idiotas, no cuentan, respondió. Y no se preocupen, no hay nada de malo en perder contra mí. La sonrisa de Jan se hizo más amplia. Por fin alguien que sabía cómo hablar basura correctamente. Banda sonora de Tekken 5. Atardecer carmesí. Ella adoptó su posición de lucha, levantando a Enver Celica en alto. Vamos a darles un buen espectáculo, profe. Dante puso los ojos en blanco, pero no podía negar que finalmente estaba sintiendo algo de emoción por batirse a duelo con uno de sus estudiantes. Saltando ligeramente sobre sus pies, bajó su brazo derecho, adoptando una postura de parpadeo que era su propia versión del Jeet Kune Do. Vamos entonces. Jan entró corriendo. Debido a la naturaleza de sus armas, cada golpe también podría ser un potencial disparo de escopeta, lo que significa que podía cambiar sin problemas de cuerpo a distancia o viceversa, y los oponentes no podían bloquear sus ataques de la manera normal, ya que nunca sabían cuándo podrían estar en el extremo receptor de un disparo. Dante lo sabía, por supuesto. Entonces, cuando Jan la atacó con un derechazo cruzado, lo evitó dando un paso al costado. Sin darle la oportunidad de seguir, agarró el brazo extendido y la atrajo hacia sí, mientras le daba un codazo en la cara. El golpe se convirtió en un lanzamiento, ya que utilizó la parte posterior del mismo brazo para empujar su cabeza hacia atrás, mientras barría sus dos piernas hacia adelante con una de las suyas. Para su crédito, la rubia fue capaz de reaccionar al contraataque, lo que habría derribado a la mayoría de los oponentes. Siguiendo el impulso, se dio una vuelta en el aire para evitar caer de espaldas y aprovechó el movimiento para liberar su brazo del agarre de él. Para agregarle un giro a la acrobacia aérea, le asestó una patada circular inversa dirigida a la nuca. Dante vio venir el golpe y lo esquivó mientras avanzaba, de modo que cuando Jan casi había aterrizado de pie, él estaba parado detrás de ella. Instintivamente, se dio la vuelta y levantó los brazos para protegerse, lo cual fue bueno, porque la patada inversa de Dante la golpeó y la lanzó hacia atrás. Él es fuerte. Si ese golpe hubiera impactado en su cabeza, su aura habría sufrido una mella enorme. Logró aterrizar de manera segura, dando una vuelta más y luego deslizándose por el suelo para dispersar el impulso. Al detenerse, sonrió ferozmente. Por fin. Por fin. Un maestro que sabía pelear usando su propio cuerpo. Las armas eran buenas y todo eso, pero si no podías pelear desarmado, ¿eres siquiera un luchador? Eso estuvo sucio, maestra. Con ese tipo de poder, ¿por qué molestarse con todos esos movimientos fluidos? Dante sabía de dónde venía. Cuando era un adolescente, él era muy parecido. Se lanzaba de cabeza, tratando de superar a cada oponente con fuerza. Pensándolo bien, Nero era igual. Diablos, incluso había sido más berserker. Dante había necesitado 3 duelos con Vergil para superar esa tendencia de forma adecuada, y se había asegurado de impartirle esa lección también a su sobrino. Era irónico. Dante era más fuerte ahora de lo que hubiera podido soñar cuando era adolescente. Pero su estilo de lucha ya no dependía de dominar al enemigo con fuerza bruta. Él sonrió. Es hora de transmitirle la lección también a ella. Deberías probar estos movimientos fluidos alguna vez, dijo. Te sorprendería lo que pueden lograr. Jan resopló. Sí, claro. Lo siento, profesor. Creo que me quedaré con lo que estoy usando ahora. Dante se encogió de hombros. Como quieras, muchacho. La rubia luchadora frunció el ceño.
Aunque no mostraba la menor ansiedad, sabía desde el primer momento que no podría vencerlo lanzándose de cabeza sin un plan. En términos de fuerza y velocidad, Dante era superior a ella, y tenía la sensación de que estaba conteniendo la mayor parte de su poder. Además, también era muy hábil como artista marcial. No podría atravesar sus defensas como lo hizo con las de los demás. Un ataque directo no funcionará en mi nivel actual. Probemos sus reacciones. Varios de sus compañeros de clase tenían armas automáticas con una mayor velocidad de disparo que en Bercélica, pero la mayoría de ellos tenían trayectorias predecibles, ya que sus formas de armas dejaban en evidencia claramente cuando estaban apuntando y a qué apuntaban. Sin embargo, con Embercélica era posible disfrazar los golpes. Como en las peleas a puñetazos, un golpe recto podía convertirse en un gancho en medio del ataque y el golpe podía venir desde un ángulo en lugar de directamente desde el frente. Y esa era solo una de las innumerables fintas posibles. Dante puede ser rápido, pero podría leer correctamente y evitar todos sus ataques, especialmente cuando se toma en cuenta la propagación de las ráfagas de escopeta. Es hora de iluminar este lugar. Ella saltó alto en el aire. El hombre de rojo frunció el ceño ligeramente. Ella no se estaba acercando a él. Y eso significaba que este iba a ser un ataque a distancia. Eso es un poco predecible, muchacho. Dante ya había descubierto por qué sus guanteletes eran más peligrosos que la mayoría de las armas de los cazadores. Con su visión mejorada, habría sido posible leer sus ataques individuales. Pero esa era una respuesta innecesariamente complicada. En lugar de eso, se mantuvo firme, adoptando una postura baja y defensiva, con una mano ligeramente extendida y la otra frente a su pecho. Invocando su energía demoníaca, creó una barrera casi invisible alrededor de su cuerpo. Esta era la técnica que había desarrollado durante su ascenso al Temen Nigru. Una técnica que concentraba energía demoníaca y la manifestaba físicamente para bloquear todos los ataques. Contra los ataques extraordinariamente agudos y precisos de Vergil, había sido la defensa perfecta. Guardia real. Yang se quedó mirando en estado de shock como sus innumerables disparos simplemente rebotaban en el aire alrededor de Dante, golpeando una especie de barrera con un fuerte ruido. Cada impacto hacía que el escudo, que de otro modo sería invisible, brillara de color rojo, revelando su presencia. «Oye, no es justo», gritó. «¿Qué clase de jugada barata es esa? Oye, nunca dije que no me defendería». El dragón dorado apretó los dientes. Se estaba quedando sin opciones. Lo único que le quedaba era su as en la manga. Pero no he recibido suficiente daño como para usarlo. ¿Había sabido Dante sobre su semblante? ¿Fue por eso que no la había atacado agresivamente? No, eso no tenía sentido. Él solo le había dado la oportunidad de demostrar sus habilidades, como se la había dado a todos los demás. ¿Puedo incitarlo a que me golpee? Ella miró al cazador de demonios que sonreía con indiferencia. Sí, claro, y los Boarbatusks pueden volar. No había forma de que ella pudiera sacarlo de quicio. El hombre parecía imperturbable. Era demasiado tranquilo y sereno como para que sus burlas lo enfurecieran. Eso solo dejaba otra salida. Todavía podía usar su semblante, pero sin haber absorbido ninguna energía de los ataques, la única forma en que podía alimentarlo era usando su propia aura como combustible. No tengo otra opción, ¿verdad? Ella accedió a su aura, permitiendo que fluyera a través de ella mientras su semblanza accedía a ella, convirtiéndose en poder. Dante miró con curiosidad. La ardiente energía dorada que la rodeaba le recordaba un poco a su propia aura demoníaca. Cuando los demonios tienen su espíritu de lucha y su sed de sangre en su apogeo, sus poderes latentes se manifiestan, a menudo visibles en forma de energía oscura o pulsos de relámpagos. Dante había observado que esto se aplicaba a él, como también a Nerón y Virgilio. Si bien Jan no tenía sangre demoníaca en sus venas, tenía la sensación de que lo que ella estaba haciendo era similar a lo que él hacía. Si él hubiera estado en su lugar, habría estado reuniendo todo el poder que pudiera para activar Trigger y terminar la pelea con un ataque abrumador. Ya había visto el defecto de la chica rubia como guerrera. Ahora era el momento de revelárselo. No va a funcionar, dijo. Deberías parar aquí. Esta lucha ya terminó. ¿Y qué demonios? Respondió la rubia con los ojos enrojecidos. Aún no has visto nada. Aquí viene. Sin embargo, Dante no dio señales de estar preparado. Sonriendo levemente, sacudió la cabeza. Vamos, aprende a aceptar las pérdidas con elegancia, ¿quieres? Después de ti. Gritó Jan.
Con su poder completamente cargado, o tan cargado como podía estar sin absorber nada del exterior, cargó con una explosión de velocidad incomparable con sus movimientos anteriores. Dante notó que era lo más rápido que había visto moverse a alguien en Remnant, a excepción de aquella niñita con la guadaña. La rubia también golpeaba mucho más fuerte que ella. Pero aún así no fue suficiente. Él podía verla venir, y por la forma en que estaba agachada, supuso que el ataque sería algún tipo de golpe ascendente, como un rodillazo saltando o un uppercut. Habría sido fácil atacar primero, pero era demasiado peligroso. Considerando la velocidad a la que se movía, incluso simplemente mantener su puño en ese lugar significaría que recibiría un impacto que podría hacer volar un autobús. Normalmente, no había razón para contenerse hasta ese punto en ninguna de sus peleas. Ni contra los demonios que cazaba, ni contra Virgil o Nero, quienes podían soportar el castigo. Incluso Trish se jactaba de una increíble durabilidad, junto con el rasgo demoníaco de la regeneración. La excepción, por supuesto, era Lady, pero habían pasado años desde que había peleado con ella, y ella no había podido empujarlo tan lejos. Nuevos problemas exigían nuevas soluciones, y en ese momento Dante ideó una. Cuando la rubia se acercó, él avanzó para encontrarse con ella, agachándose también. Él observó atentamente sus movimientos y vio venir el puñetazo. Deliberadamente, no levantó las manos, haciéndole creer que sería capaz de asestar el golpe. Cuando el puño estaba a una pulgada de estrellarse contra su cara, lo utilizó. El Royal Release era un contraataque sin forma que utilizaba energía demoníaca para hacer que todo el cuerpo de Dante fuera intangible temporalmente. Era lo que le permitía atravesar cualquier ataque que usara el enemigo, ileso, antes de contraatacar. Aprovechando ese momento de intangibilidad, permitió que el ataque con toda su potencia de Jan pasara. La rubia parpadeó. Su poder se agotó, junto con su impulso, y ahora estaba completamente estacionaria. Dante volvió a adquirir forma tangible. En lugar de golpearla mientras aún se movía, que era como normalmente funcionaba la liberación real, había esperado una fracción de segundo extra. Ahora, él simplemente agarró su cara y barrió sus piernas, realizando un barrido lanzamiento muy similar al que había usado para derrotar a Ruby. La espalda de la rubia golpeó el suelo, y Dante inmediatamente atrapó uno de sus brazos debajo de su rodilla, mientras sujetaba su hombro opuesto con su mano. Los ojos de Jan se abrieron, antes de pasar del rojo al lila nuevamente. ¿Ya te calmaste, muchacho? El encuentro había recordado mucho a su segunda pelea con Nerón. Parecía que Jan estaba a punto de gritarle con ira, pero giró la cabeza. Me engañaste desde el principio, dijo. Había sido un duelo fantástico, con diferencia el mejor que había tenido en su vida, pero de algún modo se sentía engañada. Dante la soltó y se puso de pie, tendiéndole la mano. Ella la miró por un momento antes de aceptarla y permitirle que la ayudara a levantarse. Solo quería mostrarte algo, dijo el cazador de demonios. Jan esperó a que explicara más. Eres buena, dijo, pero eres demasiado testaruda y tienes tendencia a enojarte. Lo admito, yo también era un poco impulsivo cuando tenía tu edad. Su voz se volvió ligeramente más suave. Y pagué el precio por ello. Afortunadamente, sobreviví. No todo el mundo tiene esa suerte. No puedes atacar a todos los oponentes y esperar derrotarlos. Tarde o temprano, te encontrarás con alguien que usará eso en tu contra. Te permitirá cometer un error. Y cuando lo hagas, será demasiado tarde. Jan miró hacia abajo, en silencio por primera vez desde que había comenzado la tarea. Esta era la primera vez que la castigaban debidamente por su temperamento y su actitud descarada. Su padre nunca la había regañado debidamente por eso. De alguna manera, ella no estaba tan enojada como pensaba que estaría. Dante sonrió. Pero bueno, ya basta de eso. Lo hiciste bien. Jan todavía parecía bastante desanimado. Dante suspiró. Esta era otra de las cosas difíciles de enseñar a los niños. Te voy a contar un pequeño secreto, dijo. Ese último puñetazo habría causado algún daño si hubiera acertado. El peleador miró hacia arriba con incredulidad. De ninguna manera. Sí. Quédate por aquí y algún día te mostraré cómo conectarlo. Jan sintió que su desesperación desvanecía y era reemplazada por una emoción feroz. Será mejor que enseñes. Te haré cumplir con eso. Buena chica. Ahora sigue adelante. Todavía tengo que enfrentarme a la princesa espartana que está allí. Los dos se giraron para mirar al único estudiante de primer año que aún no había entrenado con el nuevo profesor. Pirra Nikos, dijo Jan.
Buena suerte, profesor. ¿Es tan dura? El peleador lo miró seriamente. Si hay alguien aquí que tiene más posibilidades que yo contra ti, es ella. Lo tendré en cuenta. Yang abandonó la arena y los dos luchadores restantes se miraron fijamente. Bueno, pues venga. Terminemos con esto de una vez, dijo el hombre de rojo. Pirra se acercó, subió a la plataforma, deslizó su escudo y espada de su espalda a sus manos. Banda sonora de DMC1. Ultravioleta, así que eres el más fuerte de los de primer año, dijo Dante. Pirra no dijo nada. Había observado atentamente la pelea con Yang y ya sabía lo engañosamente bueno que era en la guerra psicológica y en sacar sutilmente a alguien de su juego mediante burlas. Ella consideró cuidadosamente la situación. Es fuerte y rápido. A corta distancia, me desarmará o me derribará con algún tipo de lanzamiento. Pero tampoco puedo mantenerme a distancia. Tiene ese extraño poder que parece desviar las balas sin hacer daño. El rango medio resultó ser la mejor opción. Mantenerse alejado básicamente convertiría la pelea en un punto muerto. Además, aunque todavía no lo había hecho, nada le impedía usar esa semblanza de llamas nuevamente. Una vez tomada la decisión, avanzó rápidamente, transformando a Milo en su forma de lanza e inmediatamente empujándolo para probar a su oponente. Dante se inclinó hacia un lado, evitando el golpe, y se agachó para esquivar el siguiente corte, retrocediendo y dando vueltas para mantener la distancia. Se dio cuenta de inmediato de que ella era diferente a los demás estudiantes. Los furiosos golpes de Yang tenían más fuerza y el semblante de Ruby tenía más velocidad. El uso de clones por parte de Black también había sido interesante, al igual que los diversos hechizos de Weiss. Pero en términos de habilidad y experiencia, Pirra estaba muy por encima de sus compañeros de clase. Dante no podía entrar en rango de ataque a voluntad, ni tampoco podía encontrar fácilmente una abertura para contrarrestarla, no sin romper su regla autoimpuesta de restringir sus habilidades físicas. Continuó esquivando, ocasionalmente parando una estocada de lanza o bloqueando un golpe de escudo. Unos segundos después, sintió que algo tiraba de su cintura. ¿Mi cinturón? Fue solo un ligero tirón, pero lo sorprendió lo suficiente como para que Pirra pudiera cerrar la distancia y atacar con su lanza. Inclinó su torso hacia un lado con una agilidad inhumana, evitando la estocada dirigida a su pecho. Aprovechando la oportunidad, agarró el mango del arma y se la sacó de las manos. Para su sorpresa, se deslizó hacia adelante por sí solo, aunque Pirra no lo sostenía, arañándose la mano mientras escapaba. Milo regresó junto a su dueña, quien asumió nuevamente su postura. Dante miró la hebilla de su cinturón, y luego volvió a mirar la lanza, que estaba hecha casi en su totalidad de metal, y de repente hizo clic. ¿Eres Magneto? No. La primera persona en la que pudo pensar fue en el mutante de los cómics de X-Men que disfrutaba leyendo en casa. Pirra no respondió. No entendía la referencia, pero por el nombre Magneto, era obvio que Dante había descubierto cuál era su semblante. No es bueno. El elemento sorpresa ahora había desaparecido. Se preguntó por un momento si alguien más había entendido el significado de las palabras de Dante. Ocultar su semblante no era muy importante para ella, pero prefería no hacerlo obvio. Tener un as escondido en la manga era una ventaja, una que le permitía hacer un uso sutil de él, como empujar las armas de su oponente ligeramente fuera de curso, o disparar con un poco más de precisión de lo que sería posible de otra manera. En cuanto a Dante, sonrió con aprobación. La princesa espartana tenía un lado astuto. Con el paso de los años, también había aprendido los beneficios de ese enfoque. Y considerando sus habilidades, tal vez estaría bien si finalmente él también se armara. Tenía curiosidad por ver si su magnetismo funcionaba en Devil Arms de todos modos. Felicitaciones. Has superado la primera parte. Esta batalla contra el jefe ahora pasará a la segunda etapa. Banda sonora de DMC5. Caballero Negro Voltaico extendió su mano y la espada diabólica Dante se materializó en un destello de llamas rojas. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par. Incluso siendo una estudiante de élite, no podía evitar sentirse intimidada. ¿Qué clase de espada es esa? La enorme hoja parecía estar hecha de metal, aunque grandes partes de ella, incluido el mango y una sección que recorría el centro, parecían estar compuestas de materia orgánica o algún tipo de roca. El pomo tenía una gran piedra roja dentro. El resto de la clase quedó boquiabierto. De ninguna manera, dijo Yang, sin importarle siquiera que todos la escucharan. Eso es genial. Gritó Ruby, que estaba en estado de alegría ante la aparición de una nueva ama.
Sin previo aviso, Dante se deslizó hacia adelante, lanzando la espada demoníaca hacia su oponente. Pirra levantó su escudo para bloquear instintivamente, pero aún así fue empujada hacia atrás por el impacto. La espada era tan pesada como parecía. Un solo golpe de esa cosa podría atravesar a alguien. Y de repente, todo el campo de juego había cambiado. Armado con la enorme espada, Dante ya no estaba en desventaja de alcance en el combate cuerpo a cuerpo. Y eso sin tener en cuenta la variedad de formas en las que ahora podía atacar. Cada corte que Pirra bloqueaba hacía temblar su cuerpo. Tomar a uno de esos desprotegidos terminaría la pelea inmediatamente. Hizo hervir la sangre de su guerrera. Más que cualquiera de sus instructores. Cualquiera de los competidores a los que había derrotado en su camino hacia los 4 campeonatos. Esta fue una verdadera batalla. Abandonando sus restricciones habituales, desató todo su poder. Cuando el legendario cazador de demonios y el campeón mistraliano se enfrentaron, los de primer año quedaron embelesados. Fue un enfrentamiento como nunca antes habían presenciado. Y la chica invencible estaba en desventaja. Con cada golpe que intercambiaba, ella perdía terreno y le resultaba cada vez más difícil mantener sus defensas. Al ver que el último y mejor de ellos estaba a punto de perder, los estudiantes se unieron. No importaba lo poderoso que fuera el nuevo maestro, su orgullo se negaba a permitirle una victoria limpia de 30-0 contra ellos. Vamos, Pirra. Ve por él, niña. No te rindas. Reconoció las voces de sus compañeros de equipo y, tras ellas, las del resto de sus compañeros de clase, todos firmemente detrás de ella. Fue una extraña inversión de lo que había experimentado en los torneos. Allí, ella era la favorita. Como era de esperar, siempre era su oponente la que recibía ovaciones. Después de todo, a todo el mundo le gusta un buen perdedor. Esta fue la primera vez que realmente contó con el apoyo del público. De alguna manera, no me sentí mal. Permitiendo que su unidad temporal como los primeros años de Beacon le diera fuerza, ella luchó furiosamente. Banda sonora de Ruby. Rojo como rosas, parte segundo sabiendo que era inútil tratar de resistir el peso de la espada del diablo, cambió a parar, mientras usaba su propia arma más ligera para atacar con más frecuencia, cambiando sin problemas de la forma de lanza a la de espada y viceversa para lanzar una increíble secuencia de cortes, estocadas y contragolpes, incluso trabajando en patadas y golpes de escudo mientras obligaba al hombre de rojo a retroceder con pura fuerza de voluntad. Claro que sí. Ahora sí que estamos hablando. Dante se lanzó hacia atrás, con un aura roja rodeándolo mientras se movía con una velocidad que lo hacía parecer como si se estuviera teletransportando. ¿Estás listo? Él cargó de nuevo. Pirra saltó en el aire y le arrojó su escudo. En pleno vuelo, el escudo cambió de dirección, se curvó y se dirigió hacia él por detrás. Al mismo tiempo, intentó usar su polaridad para asegurarse de que no pudiera bloquearlo con su espada. Desafortunadamente, su poder no tuvo efecto en la extraña arma. Dante balanceó la espada alrededor de su espalda, desviando el escudo entrante sin siquiera mirar, antes de saltar para atacar con un corte ascendente. En el aire, Pirra no tenía punto de apoyo y cada golpe que bloqueaba hacía que girara y se diera vueltas por el impacto. Siguiendo el impulso, contraatacó con una patada desesperada, saltando del pecho de Dante para ganar distancia y transformando su arma en su forma de rifle para disparar. Una vez más, Dante pareció teletransportarse, esta vez de regreso al suelo, evitando cada disparo. Pirra aterrizó a 20 pies de distancia, respirando con dificultad. No está nada mal, le felicitó la profesora. Pero te falta algo. Y por eso vas a perder aquí. En una muestra de emoción poco habitual en ella, la pelirroja rugió en voz alta mientras se lanzaba hacia adelante. Pero Dante había visto suficientes de sus movimientos para saber que el ataque entrante iba a ser otra estocada. Extendiendo su brazo, sin esfuerzo hizo girar la espada demoníaca verticalmente en su mano, desatando una técnica clásica de espadachín. Prop Shredder. Las leyendas dicen que esta es la forma más elegante de desarmar a un oponente. Estas leyendas aún no han demostrado estar equivocadas. La espada demoníaca se estrelló contra la espada de hoja de Pirra desde abajo, sacándola fácilmente de su mano. Antes de que pudiera moverse, la espada diabólica de Dante fue lanzada hacia arriba, deteniéndose a centímetros de su garganta. Y eso es suficiente por hoy, dijo el hijo de Esparda. El corazón de Pirra latía furiosamente en su pecho. Una parte de ella se negaba a creer que todo había terminado. Pero ella sabía que así era.
Lentamente, ella se enderezó y Dante bajó la palabra, que desapareció de la misma manera que había aparecido. Él la miró con aprobación. De todos ellos, ella era la que más lo había presionado. Desafortunadamente, la pobre pelirroja parecía estar al borde de las lágrimas. A Dante no le sorprendió del todo. A pesar de toda su calma y control sobre sí misma, ella todavía era solo una niña. Y si estaba acostumbrada de ganar, entonces esto sería una píldora difícil de tragar para ella, sin importar lo humilde que pudiera ser. Sé que fue por mí, pensó, recordando el duelo en la cima del Temen-Nigru. Decidió ser un poco más amable de lo que normalmente era. La muchacha ya parecía tener la cabeza bien puesta. No tenía sentido mantenerla en un suspenso innecesario. Probablemente no estés contento con el resultado, pero deberías estarlo. Lo hiciste bien. Ella levantó la vista para mirarlo, con los ojos brillantes. Te diré ahora por qué perdiste. No es porque no te esforzaras, ni porque no te esforzaras, ni por tu falta de técnica o habilidad. Lo que te falta es instinto asesino. En una pelea, la intención supera a la técnica, 10 veces de cada 10. Y cuando llegó el momento decisivo, mi voluntad de no perder fue más fuerte que la tuya. ¿Yo, perdí porque mi voluntad es débil? Repitió Pirra con voz hueca. Dante suspiró. Sí, continuó antes de que ella pudiera caer en un mayor desprecio por sí misma. Y eso está perfectamente bien. Nadie es fuerte todo el tiempo. Y hay una manera sencilla de lograr una voluntad invencible. ¿Y eso es? Encuentra algo por lo que valga la pena luchar. Algo en lo que pensar, muchacho. Eres joven. Hay mucho tiempo para hacerlo. Se volvió hacia el resto de la clase. Y con esto concluye vuestra misión. Recuerdo que dije que si ninguno de vosotros conseguía derribarme, todos tendríais trabajo extra. Se escuchó un coro de gemidos y él sonrió en respuesta. Buena manera de motivarte, ¿no te parece? Espera, dijo alguien. ¿Mentiste? Sí, dijo Dante con indiferencia. Ignorando sus murmullos enojados, continuó. Oye, no tiene sentido quejarse por eso. Nunca dije que esta clase iba a ser fácil. Pero ahora tengo una idea de lo que tenemos que hacer. Los susurros se desvanecieron. No llegues tarde mañana. No querrás perderte lo que viene después.